Bienvenidos al podcast Art in Essence, una serie de entrevistas con artistas de la colección Olor Visual para profundizar en sus obras y en las notas olfativas que las acompañan. Ernesto Ventós siempre asociaba un recuerdo olfativo de su memoria a todas las obras de su colección. Siempre decía, esta obra huele o esta obra no huele. Os animamos a profundizar en el rey de los sentidos, el olfato, y a zambulliros en la relación entre el olor y las obras de arte. Hoy hablamos con Santi Moix. Es pintor, grabador, dibujante, ilustrador de libros, ceramista y escultor. Vive y trabaja en Nueva York, donde se trasladó en 1986, y su obra, colorida y vital, se caracteriza por el uso de formas biomórficas que la sitúan entre la figuración y la abstracción. Hoy hablaremos sobre su obra, que la tenemos aquí detrás, que se llama Silenci humid, Silencio húmedo, de 1994. Trabaja con las galerías Casmin Gallery para la obra original y Pace Prints Gallery para la obra gráfica, que han mostrado su obra durante los últimos 30 años. En 2002, Moix fue reconocido por la prestigiosa beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation, y algunos de sus proyectos han sido en el Museo de Brooklyn, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona y los frescos de la iglesia de San Víctor de Saurí, que son alucinantes y ahora hablaremos. Y actualmente se puede visitar la retrospectiva en Espais Volar, Santi Moix, La Costa de los Mosquitos, una antológica de 1998 a 2022, hasta el 16 de julio. Hola Santi, muchas gracias por estar en el podcast Art in Essence. Siempre nos gusta empezar el podcast de la Fundación Ernesto Ventós preguntando por tu relación con Ernesto. No sé si nos podrías explicar, si te acuerdas, cuándo lo conociste y cómo empezó vuestra relación. Mi relación con Ernesto, yo creo que lo conocí en alguna que debería tener alguna exposición, yo creo que debería ser Los Ángeles, la Galería de Los Ángeles, o sí, debería ser por allí, en aquella época. Pero, bueno, evidentemente lo primero que te chocaba era un poco porque su impedimento de poder comunicar de una forma como nosotros entendemos y que es más natural o fácil, ¿no? Sí. Entonces esto te ponía en una situación un poco que al principio, cuando no estabas acostumbrado, pues veías una persona que era muy expresiva, que tenía una ternura especial, que tenía una calidez, intuías rápidamente que tenía un gran fino sentido del humor, de las cosas, de las circunstancias, y que te entendía muy bien, ¿no? Pero yo podría dar más énfasis que a raíz de esto vía mucho a Ventós o entendía a Ernesto Ventós con la familia. Vale. Es decir, yo me acuerdo muchas veces de cenar, de estar con Reyes, con él, con alguna hija, sí. O igual con el hijo, no me acuerdo mucho, pero me gustaba mucho ver cómo su alrededor, que es la familia, cómo le hacían al lado, costado, y cómo ellos entendían y eran una gente pues, impecables, una familia impecable en el sentido de las mancanzas que tenía expresivas, cómo ellos hacían un trabajo genial, sí, en arropar y que la comunicación en este caso entre mí y él y en la mesa fuese mucho más fluida y además tierna. Sí. O sea, era muy bonito ver cómo ellos no sufrían por estas mancanzas que tenía Ernesto a la hora de comunicar. Era muy interesante, sí. Esto. ¿Y te acuerdas de cómo surgió la colaboración o la adquisición de la obra? ¿Fue un encargo o fuera una obra que ya estaba No, creada? fue un encargo. Debería ser... Claro, no me acuerdo ahora mucho de esto, pero yo debería estar en Nueva York, creo que llego a Barcelona, entonces en aquel momento la galería me comunicaban de que querían que Ernesto quién era, etcétera, etcétera, que estaba pidiendo a los artistas que le interesaba, lo que era pues un encargo de una obra pensada en el aroma.
y bueno, lo pareció interesante y nunca se me ha ocurrido, y sigo pensando que no pienso mucho en este sentido cuando trabajo, pero sí que es verdad que hay una gran humedad en mi obra. A veces pienso mucho en esto. Pienso, por ejemplo, que nuestra sociedad aquí, cuando vengo a Nueva York, tiene una mentalidad húmeda, por ejemplo. ¿A qué te refieres? Bueno, que son gente que tienen una mentalidad húmeda, quiere decir que tienen una melancolía, que tienen una forma de un apego. Como decía Josep Pla, no hay nada peor, nada más coñazo que encontrarte un catalán fuera de su país, en otro país extranjero, porque es que se te pega a ti para recordar su país, Cataluña, ¿no? En este caso sería Cataluña. Es lo peor que te puede pasar. Tenemos una melancolía y hay una actitud que, bueno, anyway, o sea, en este sentido, pues me pareció interesante incluso el tema del aroma y siempre lo he encontrado como muy... ¿Qué pensaste la primera vez que Ernesto te explicó su concepto, ¿no? De que las obras de arte para él olían y tenían una nota olfativa? Bueno, ¿Te sorprendió? No, porque me pareció obvio por su situación y por lo que era y por lo que hacía. Pero es que además también coincidió con un libro muy interesante que se llamaba El perfume, que yo había leído en aquel momento. Bueno. Y que es una gran historia de amor, de locura, a través de oler y saber que este personaje que es brusco y que es como primitivo, cómo sabe llegar a una finura y a unas excelencias en este sentido. Y de hecho, todo lo que es memoria y todo lo que se refiere, dijéramos, a la memoria y a lo que puedes contar, es una parte muy importante dentro de la obra del arte. Siempre nos basamos, o en general al menos yo, el hecho de una memoria de dónde eres, de dónde vienes, dónde quieres ir, tus espacios, donde tú has crecido, qué habitaciones has crecido, en qué momentos, el arroz con leche cuando eras pequeño o ciertas comidas. Estos olores a mí me han acompañado siempre, sobre todo más gastronómicamente hablando. O el perfume. El perfume para mí es un gran, dijéramos, aparato, para decirlo de una forma, de cuando un invitado o alguien querido, un ser íntimo se ha ido, sigue estando. O, por ejemplo, yo siempre lo he contado, o sea, la gente que va a la guerra, los entrenan y les ponen el olor para saber que cuando llegan al terreno real, donde tendrán que ser activos y actuar en el momento del escenario real, les ponen perfumes de guerra para que no les dé un choque. Que quiere decir olores de neumáticos quemados, de muerte, etcétera, etcétera, para que ya se acostumbren a lo que se van a encontrar. Qué fuerte. Por lo tanto, es un tema que pictóricamente, pues yo no lo he pensado nunca, pero sí que la única vez que yo pienso con los olores cuando pinto es el olor del óleo, de la trementina, cuando preparo las telas con el lino y todo esto con agua y la cola de conejo, como huele húmedo a campo, por ejemplo, le he pensado muchas veces el olor a campo. Pero es curioso también, porque viendo tus obras, para mí huelen mucho, ¿no? Todas estas flores y animales. Sí. Yo pensando en nuestra conversación de hoy, yo decía, pues justamente las obras de Santi... Sí. A mí me da la sensación de que huelen mucho. Seguramente que huelen para vosotros, sí. Yo, para mí, las flores son otras cosas. Es una expresión de la vida, de la muerte tridimensional, de juntar a toda la gente, sea de la raza o de la religión o social, porque es una cosa que juntan. Son otros valores que yo le pongo. Ponerle un olor o esto, no... Yo creo que ya está bien que lo que acabas de decir tú, que seas tú que lo digas. Esto ya no llego, no me lo propongo. O sea, yo me propongo otras cosas. Sí. No es mi intención. Cuando hago un cuadro de pintura de cocina, de ajo o de un bodegón, o cuando yo pinto cosas más orgánicas o más de la tierra, quizás sí que pienso mucho en esto. Cuando pinto sobre el terreno del trozo, de la viña, de no sé qué, pues sí que está, porque es verdad, como el lenguaje pues, o la escritura
va muy acompañado de un sonido, del sonido de las expresiones de la gente, cómo hablan y cómo te hablan, es una cosa constante que va contigo. Pero yo estoy seguro que en la plástica también el aroma o el olor también está de una forma inconsciente, pero que lo llevas adentro. Sí, que es un poco la misión de la Fundación y de Ernesto, ¿no? De aprender también a oler o a desarrollar este sentido del olfato, que a veces lo tenemos un poquito olvidado, ¿no? Tal cual. Y volviendo al concepto, al elemento de las flores, sí. ¿Por qué escoges una flor para realmente hablar de otras cosas, ¿no? Tú dices que son flores, lo tengo apuntado aquí, flores políticas. ¿Por qué una flor y no otra cosa? Bueno, puedes coger una flor, o puedes coger un conejo, o puedes coger un mosquito, como hago, o puedes hablar de otras cosas, de espacios. Lo importante es que a través de las flores no te limites solo a copiar flores o intentar pintar un hecho decorativo puramente que sean las flores, sino utilizar las flores para hablar de lo que he hablado, del sexo, de la muerte, de los conflictos, de los países que invaden a otro, de muchos conflictos sociales, de la que está viva, la que está muriendo, la que está naciendo. Es una excusa para contar todo y un diálogo, un discurso que te ayuda, pues no a concretarte en ciertas cosas que igual me alejarían un poco de la libertad o de expresión en contar ciertas cosas, y esto me ayudan para de una forma paralela, dijéramos onírica, además, hablar de ciertas cosas actuales, que no todo el mundo lo ve. Ya. Mucha gente cuando ve mis cuadros no se da cuenta que estoy hablando de cosas muy actuales. No, yo no soy, mi obra no es una obra que tenga que tener un papel al lado para contar de que esta se emigró, pasó 20 años en una prisión y le dieron de hostias y no sé qué, y entonces salió y no tiene un sitio para dormir, un refugio. No hablo de eso, pero sí que hay flores que son refugiadas, sí que hay flores que son exuberantes y que machacan las otras, sí que hay flores que son agresivas, otras viven de la humedad, otras viven de un paisaje seco y duro, etcétera, etcétera. O sea que sí que hablo de todo esto, pero de una forma muy sutil, que es lo que más me gusta. No quiero, como no, mi obra o mi trabajo va muy dirigida a no imponer nada o no explicar un discurso concreto, sino que la gente se lo haga suyo y que lo entienda como lo vea, como tú has dicho. Exacto, que el espectador tú te sorprende que pensabas, bueno, pues hablará de olores. Pues no, porque la flor te la haces tú y el olor que quieres que tenga la harás tú. No tengo por qué encima hacer esto, en este caso. ¿Y cómo vives el ahora tener una exposición que, entre comillas, ¿no?, una retrospectiva de toda tu obra? No es una retrospectiva, es una antológica. Antológica, sí, perdón. Es limitado de unos Exacto. años. Sí. ¿Cómo, y aquí también teniendo esta obra de 1994, ¿no? ¿Qué se siente al ver algo que has creado hace muchísimos años? ¿Qué reacción despierta, ¿no?, al ver, no sé, obras de diferentes periodos? Es interesante, es una posibilidad que es de las razones que hacen que un proyecto así tenga su parte potente. Sí. Bueno, la buena noticia es que todo ha tenido una coherencia, y lo bonito es ver que hay un cuadro al principio de todo que ya está contando hasta la última hora de la exposición de la antológica. Cuando ves muchos dibujos o ves ciertos rasgos míos, lo ves ahora en la exposición que tengo en la Marlborough sobre la Menorca, del dibujo, cómo tracto y cómo utilizo un paisaje para meter mi mundo imaginado, mi mundo onírico, mis fragilidades, etcétera, etcétera. Lo interesante de este proyecto es siempre tener a alguien que sea inteligente y que tenga una idea muy general y visual de todo lo que tú eres, que interprete y que él hable de ti de una forma, con la distancia que se necesita para hacerlo, que yo no intervenga para nada, que no me interesa para nada. Esto me parece aburrido, hacer arqueología de tú mismo. Uno mismo, sí, no me interesa para Aunque nada. también es interesante, o sea, creo que la profesión de artista, ¿no?, te da la posibilidad de mirar atrás. Hay otras profesiones no me interesa. Ya. No. Me interesa en este caso, cuando he visto que no me he equivocado en ciertas cosas, ya estaba, que he sido honesto. Que no salto de una cosa a la otra porque sí, porque ahora toca. No, porque hay un proceso y hay un método
que tú vas cultivando y te vas creciendo a medida que vas trabajando, ¿no? Sí. Va todo paralelo, ¿no? Esto es la buena noticia, y que sobre todo que hay una constancia de honestidad en lo que tú haces, ¿no? De sentido del humor, de intentar reinventarte, de saber puedes ser un buen observador de la naturaleza y de ver que aquellas cosas pequeñas son importantísimas y que es lo que te potencian como persona, bueno, digamos, que creas y haces cosas, pues te ayuda, es como hacer los deberes, sí. Y también una tónica de tu trabajo es el gran formato, ¿no? Los murales o, por ejemplo, los frescos de la iglesia. ¿Qué te llama la atención de crear obras, ¿no? Pintar de una forma molecular casi. Vale. Pintar obras grandes como si fuesen pequeñas y casi microscópicas, porque no hay mucha diferencia. Vale. Lo demás es... Y el proyecto de la iglesia, que quiero decir el nombre bien, la iglesia de San Víctor de Saurí, Sí. ¿Cómo surge ese proyecto y cómo lo vives? Porque al final, ¿no? Bueno, este es un proyecto que surge como muchas cosas sin que tú quieras, ¿no? Y surge a raíz de que la gente del pueblo, a través de unas personas, me piden de que pinte la iglesia. Claro, evidentemente dije que ni hablar, que lo pintara la escuela del pueblo de Alao, que es grande. Porque es una iglesia en funcionamiento. Sí, sí, vale. sí. Dije, voy a pintar aquí una iglesia, voy a ser... Claro, dije, no, dije, lo tienes que organizar bien, esto es muy serio, es una cosa que no... Bueno, en aquel momento, pues sí, me lo puse en mi cabeza, lo tenía presente, pero bueno, yo creo que pasaron como 3 años buenos, que no sabía nada hasta que recibo una llamada dels béns i immobles de la Generalitat de Catalunya y del Bisbao, el Príncipe de Andorra, que por favor que viniera cuando pudiera, que cogiera un vuelo para que me querían conocer y hablar sobre este tema. Y entonces, bueno, pues yo ya iba un poco preparado porque ya había hecho toda una libreta de estudios, acuarelas y posibilidades de interpretar, hacer lo que yo quería, si en el caso que lo hiciera, si esto ocurría, pues de tener un discurso preparado. A pesar de que yo no dije nunca que lo haría ni nada, pero no tuve yo a más de lo que yo hacía en mi estudio en Nueva York, pues lo tenía, iba haciendo por si nunca sabes. Y bueno, y cuando fui allí pues coincidió que les interesó mucho porque hablaba mucho de la conversión ecológica en aquel momento, que se alineaba mucho con el discurso del Papa actual. Y esto les gustó mucho, y por lo tanto la iglesia era convertirla en un gran jardín de las maravillas, dijéramos, que por dentro estaba hablando dónde esta iglesia estaba ubicada y alrededor de dónde estaba ubicada. Un poco esto, con la intención de que no impusiera nada a nadie, que no creara una timidez o que se impusiera con obras o imágenes contundentes que hiciera pequeña a la persona. Al contrario, mi intención era que, ¿cómo es diu en castellà? No me sale ahora. O sea, enalcer el espíritu de la gente. Ensalzar. Ensalzar el espíritu de la gente. Ser una obra que lo que quería era esto. Entonces, casi es panteísta la iglesia. Sí. Hay muy poca cosa religiosa, aparte de la caída de San Pau, Paulo, que se lo puso después, pero se llamaba antes, tenía otro nombre, ahora no me acordaré. Pero que se convirtió, que fue el que mataba a todos los moros, un carnicero, me iluminó y cayó, y que es el que, a raíz de él, es el gran portavoz del catolicismo y de la iglesia. Sí. Y Saúl se llamaba, y se cambió Saúl, y se llamó a Pablo, que quiere decir hombre pequeño, que es justamente cuando Jesucristo le dijo, no, tú vas a ser el hombre más importante de todo esto, tú vas a hablar por mí. Vale. Dios le dijo esto, pues es el que se puso un nombre como el hombre pequeño, Pablo. Y aparte de esta imagen y de alguna otra, todo lo demás es bastante hablando de la ecología, de los animales, de la fauna. Y realmente logré, después lo que me han contado y con las visitas que hay y la gente que hace de guía, sí, es como un ha provocado
unas reacciones que dicen que no ganan por Kleenex. Qué fuerte. Claro, pero es un poco lo que yo quería lograr, un poco que fuese un sitio de reposo, de tranquilidad y que sacara lo más de dentro de cada uno, fuera capaz de sacarlo. Total. Qué interesante. Y esto también me hace pensar en lo que hablábamos al principio de la nota olfativa que te explicaba, ¿no? Que Ernesto adjudicaba una nota olfativa a cada obra de su colección. Y esta obra tiene una nota olfativa que la tenemos aquí. Ya. Que tú antes me has preguntado. ¿Y este qué año lo hizo? ¿A qué huele? Justo... O sea, el año 94 está esto. Bueno, esta es... Él le adjudica una nota olfativa que a Silencio Meat le ha puesto una nota olfativa que no te digo cuál es, o sea, no mires el frasquito, a ver a ti qué te sugiere. Esto. Es buena. Hombre, es dulce como miel, cítrico. Es como aquello que te pondrías al final de un día de verano. Sí. Para sí, quitarte la sal del cuerpo. Sí, es una nota olfativa floral. Es floral, totalmente, sí. Y no sé si te sorprende. ¿Te pensabas que...? No tenía ni idea de lo que tendría que esperar. Sí. He de decir que he ido a ver algunas exposiciones donde hay cosas olfativas y, ostras, me parecían difícil de olerlas. Sí. Pero esta la encuentro muy amable, es muy floral. Claro, porque con el título, ¿no? Silencio húmedo, pues yo, más obvia, hubiese puesto algo como pues, de humedad, de tierra mojada o algo, pero él fue más hacia lo floral. Pero lo tiene, ahora que también, lo pienso, tiene igual este verano, de las tardes de verano húmedas, después de haberte hecho un baño, que te limpias, estás duchado y te quitas... Sí. Y te presentas de nuevo, además es buena, me la pondría incluso yo. Sí, como una colonia así fresquita para verano. Está muy bien. Mira, me ha gustado. Sí. Qué bien. ¿Y crees que y acompaña tu obra? Sí. Bueno, el color lo tiene. ¿El color? Sí. El color, sí. Lo tiene bastante, sí. Es una obra curiosa esta, es una obra que está hecha con unos negros, que son de negros quemados de la madera de las viñas. A mí me ha llamado la atención lo matérica que es. Sí, porque hay silicatos, hay mucho polvo de mosquitos, insectos variados que se encuentran cuando hacen excavaciones arqueológicas. Es lo que mezclaba mucho, por eso tiene son silicatos, de hecho. Y eran pues muy botánicas, pero también como máquinas de viento, de wind machines también. Y bueno, me acuerdo muy bien de esta época, sí. Me divertía mucho pintándola, mucho. Hoy precisamente he sacado 2 obras pequeñas de esta época, sí, para una cosa que me han pedido. Era muy bonito pintar esto. Estos son pinturas en pigmentos naturales con vinil. Ahora pinto al óleo por razones obvias, razones obvias para mí, que con esta técnica pues podrías ir pintando sin parar, se seca muy rápido. Entonces yo tenía que saber parar. Vale. Intuí que tenía que aprender a pararme. Entonces escogí el óleo, porque el óleo tiene unas normas que después no lo cambiaría para nada. Vale. Es una técnica excelente, por excelencia es la mejor para mí. Pero que tienes que aceptar las reglas del juego que tiene, que es saber parar, dejar que repose, y esto va bien. Sí, porque si no con esta estarías todo el rato... Es que es lo que ocurría, yo pintaba y podía estar pintando y no paraba. Claro, porque yo a veces me pregunto, ¿cuándo sabes que una obra está terminada? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Si yo pudiera contestarte esto ya no estaría aquí. Sí. Pero es lo bonito también al mismo tiempo. Es que no tiene un principio ni un final. Y volver a este juego del espectador, ¿no? De dejar ir un poco es como una esa poesía, obra. ¿no? De hecho. Sí. La poesía no tiene por qué ni un principio ni un final. Lo que sí que tiene que hacer es como la pintura, que te sorprenda, y que no la puedas memorizar. Esto es importante. Sí. Pues Santi, siempre acabamos las conversaciones preguntando: si estuviese Ernesto aquí, le pudieses ver una vez más,
¿qué le dirías? Que se equivocó, que tendría que haber quedado el otro cuadro porque era brutal. Sí. ¿Cómo era el otro cuadro? Era alargado, horizontal, mucho más grande y era peleón. Sí, pero le diría que... Bueno, sabes que él decía que hay obras que huelen y obras que no huelen, y era su manera de decidir si se quedaba una obra o no. Por Quizás eso esa he obra aprendido, no he aprendido esto de que si no le supo encontrar el olor, lo entiendo muy bien. Sí, lo que le puedo decir a Ernesto es que muchas gracias por todo el apoyo que me ha dado siempre y por haber sido tan cariñoso conmigo y siempre arroparme de la forma que me ha arropado. Y sobre todo las maravillosas cenas y momentos que pasábamos juntos. Sí. Y me hace mucha ilusión porque precisamente Gina, al conocernos, me mostró una fotografía que tenía en su despacho donde salía la celebración de sus 50 años. Yo ya estaba allí, que era un chavalito. Qué fuerte. Ya estaba invitado. Y por lo tanto, ellos siempre han sido parte de mi memoria y son gente que son importantes, que existan, y que son gente que han hecho un cambio y que han ayudado mucho a que podamos nosotros sobrevivir y seguir continuando, y eso está muy bien, y son gente que se merecen para mí todo el respeto y la admiración, ¿no? Sí, yo creo que Ernesto, con las conversaciones que hemos ido teniendo, es esto, ¿no? Que tenía una relación muy estrecha con los artistas, ¿no? No era un simple, pues te compro una obra, ¿no? Sino que era como ese acompañamiento. Y además era una persona que, con sus dificultades de comunicación, no hacía falta escuchar ni hablar, ya lo entendías con sus gestos y la forma de parpadear que tenía los ojos miraba, y cómo te miraba y ponían y decían los ruidos. Tenía sus recursos, ¿no? Sí, tenía sus recursos muy inteligentes además, y no hacía falta a veces hablar, ¿no? Ya te entendías, ya sabías por dónde iban los tiros, ¿no? Con él. Sí. Qué bien, pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Ha sido un placer.